Saludos mis queridos amigos y hermanos del mundo hispano. Hoy estamos en el último día de la fiesta de los panes sin levadura y quiero dar este mensaje eh, para más visión de este día, y le he puesto a este sermón visión espiritual, ver a través de un cristal oscuro. ¿Alguna vez alguno de ustedes han intentado caminar en la oscuridad, en total y absoluta oscuridad, en una habitación con la que usted está bastante familiarizado y usted se ha dado cuenta de que tropezó y chocó con todo alrededor? A mí me ha pasado. ¿O ha intentado usted realizar sus movimientos normales con los ojos vendados? Si es así, posiblemente y probablemente usted pueda empezar a comprender lo esencial que es la visión. Y la Biblia habla mucho sobre la visión y se usan analogías físicas para enseñar lecciones espirituales. Así que comencemos yendo al libro de Proverbios, capítulo 29, y vamos a leer el versículo 18. Y quiero leer este pasaje de la versión de la Biblia, Nueva Versión Internacional. Y esto dice: donde no hay visión, el pueblo se extravía. Dichosos los que son obedientes a la ley. Ahora quiero leer de la versión Reina Valera de 1960, que dice: sin profecía el pueblo se desenfrena, mas el que guarda la ley es bienaventurado. Aquí la palabra hebrea para visión no es la palabra común para algo que se ve. Describe lo que llamamos ver el futuro y saber de qué se trata. Y esto es en un sentido espiritual. Vayamos al Evangelio de Juan, capítulo 5, y leamos el versículo 30. No puedo yo hacer nada por mí mismo. Según oigo, así juzgo, y mi juicio es justo, porque no busco mi voluntad, sino la voluntad del que me envió, la del Padre. Cristo tuvo esa visión espiritual. Ahora, sigamos leyendo lo que Él dijo en el capítulo 6 y ahora el versículo 38. Porque he descendido del cielo, no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Y esta es la voluntad del Padre. Y ahora aquí que viene la visión. El que me envió, que de todo lo que me diere no pierda yo nada, sino que lo resucite en el día postrero. Versículo 40. Y esta es la voluntad del que me ha enviado, que todo aquel que ve al Hijo y cree en él tenga vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero. Antes de la conversión, nosotros estábamos en total oscuridad espiritual, alejados de Dios. Ahora leamos otra escritura, pasemos a Efesios capítulo 2 y vamos a leer los versículos 1 al 3. Y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, y en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo, y en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Y aquí vamos a ver una nueva perspectiva que el apóstol Pablo describe: el caminar
o el estilo de vida de un creyente. Uno que es un hombre nuevo en Cristo, que ahora tiene la visión espiritual para ver y poner las cosas en su perspectiva correcta. Vayamos a Efesios, capítulo 4, versículos 17 y 18. Esto, pues, digo y requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles que andan en la vanidad de su mente, teniendo el entendimiento entenebrecido, o sea, el que era el nuestro, y continuando leyendo, ajenos de la vida de Dios por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón. La visión espiritual nos permite mirar de lejos hacia el reino de Dios, hacia el cumplimiento de las promesas de Dios. Es difícil ver en la oscuridad. Por eso Cristo dijo: yo soy la luz del mundo, el que me sigue no andará en tinieblas. Juan capítulo 8, versículo 12. Y hable con alguien que haya perdido totalmente la visión, que tiene que apoyarse en un bastón para evitar tropezar, caerse de la acera o sufrir algún accidente grave. Tiene que aprender a guiarse por sí mismo, y sus otros sentidos tienen que agudizarse. Pero si la ceguera le ha hecho apreciar más plenamente la importancia de la visión espiritual, de estar totalmente iluminado a través de su relación con Dios, tiene una ventaja espiritual sobre muchos con visión 2020. Y aquí quiero entrar en las condiciones visuales, y vamos a leerlo, a hablar sobre un punto literal físico, pero con el enfoque en lo espiritual: la miopía. Y ahora bien, como la ceguera espiritual nos afecta a todos en mayor o menor medida, me gustaría establecer algunas analogías con varias discapacidades visuales físicas. Y la primera es la miopía. Uno puede ver las cosas de cerca, pero no puede enfocar lo que está lejos. ¿Cuántos de nosotros sufrimos de miopía espiritual? La amiga de Jesús, Marta, es un ejemplo clásico. Pasemos a Lucas, capítulo 10, versículos 38 al 42. Aconteció que, yendo de camino, entró en una aldea, y una mujer llamada Marta le recibió en su casa. Marta tenía la actitud correcta, vio la necesidad inmediata de servir y se mostró dispuesta, vio la importancia de esperar en el Mesías. Esta tenía una hermana que se llamaba María, la cual, sentándose a los pies de Jesús, oía su palabra. Aquí está el contraste entre las dos hermanas. Una podía ver lo cercano, pero no lo lejano, y la otra podía ver tanto las necesidades inmediatas del entorno como las del futuro. Pero Marta se preocupaba, versículo 40, con muchos quehaceres, y acercándose dijo: Señor, ¿no te da cuidado que mi hermana me deje servir sola? Dile, pues, que me ayude. Podemos ver donde Marta puso todo el énfasis y la importancia. ¿Acaso alguno de nosotros piensa que el servicio físico nos llevará al reino de Dios? El servicio físico es una necesidad, una labor de amor, pero debe mantenerse en su justa perspectiva. Versículo 41. Respondiendo Jesús les dijo: Marta, Marta, afanada y turbada, o sea, ¿por qué te angustias? Estás con muchas cosas, pero solo una cosa es necesaria. Y María ha escogido la buena parte, la cual no le será quitada. Podemos enfocar lejos en el futuro, hacia el momento en que, con el sonido de la trompeta, descienda Jesucristo
ese momento culminante en el que recibiremos la recompensa prometida. Y ahora quiero entrar en la parte de estar fuera de enfoque o de foco. Y ahora voy a ir a la hipermetropía. Uno ve las cosas de lejos, pero no puede enfocar las cosas de cerca. Y físicamente ese es mi problema. Puedo ver una pequeña letra a lo lejos, pero no puedo ver muy bien las letras de mi Biblia. Y ni siquiera puedo ver mis apuntes, aunque los escriba con letras muy grandes y sin gafas. Y con demasiada frecuencia damos por sentado en nuestra hipermetropía espiritual que Dios colocará automáticamente ángeles para protegernos durante la noche. Proporcionamos una buena noche de sueño, ayudarnos, guiarnos y protegernos en toda nuestra vida diaria. Y así la vida se vuelve monótona, la misma rutina de siempre. Nos concentramos en el fin esperado mientras ignoramos problemas más urgentes e inmediatos. Y una tercera discapacidad física es la presbicia. La presbicia se trata de una visión borrosa que aparece con la edad. Y piensen en un presbítero, que significa anciano. Podemos aplicar la analogía a muchos de la Iglesia de Dios que confían en su antigüedad, en su edad espiritual, pero cuya visión espiritual se ha vuelto inflexible e imposible de ajustar. Viven así como si creyeran que ahora pueden entrar al reino sin esfuerzos. La antigüedad no nos va a servir de nada, hermanos. Un niño en Cristo puede alcanzar una posición más alta en el reino de Dios que quienes sufren espiritualmente por la visión borrosa que viene con la vejez. Y aquí vienen las imágenes distorsionadas. Un cuarto problema visual se denomina astigmatismo, y este puede causar visión borrosa y nublada a cualquier edad. Las imágenes se distorsionan, se deforman y se superponen. Un astigmático espiritual pierde el sentido del equilibrio y los valores, y como resultado es desorganizado. Sus prioridades a menudo están equivocadas, y es casi imposible razonar con una persona con este problema en particular. Creo que Romanos capítulo 1, versículo 21 al 24 describe a una persona en esta categoría. Vayamos allí, por favor. Romanos capítulo 1, versículo 21 al 24. Pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos, y su necio corazón fue entenebrecido. Ellos apostataron en su propio punto de vista espiritual. Ellos creían estar bien y confiaron en su propio punto de vista, y como resultado se les apagó la luz. Versículo 22. Profesando ser sabios se hicieron necios y cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles, por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia en las concupiscencias de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos. La conducta de su vida personal a causa de su visión distorsionada pone en peligro su relación con Dios. Ahora vayamos a Romanos capítulo 3 y voy a leer aquí los versículos 12 al 18. Todos se desviaron, a una se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Sepulcro abierto es su garganta, con su lengua engañan. Veneno de áspides hay debajo de sus labios.
Su boca está llena de maldición y de amargura. Sus pies se apresuran para derramar sangre. Quebranto y desventura hay en sus caminos, y no conocieron camino de paz. No hay temor de Dios delante de sus ojos. Los pecados, si no nos arrepentimos, pueden conducir a otra discapacidad visual espiritual. Las cataratas. Nuestra visión se deteriora progresivamente al atenuarse los puntos ciegos, lo que finalmente resulta en ceguera total. El apóstol Pablo escribió acerca de esta condición como tener cauterizada la conciencia en 1 Timoteo capítulo 4 versículo 2. Y vayamos a 1 Corintios capítulo 13 versículos 12 y 13. Ahora vemos por espejo, oscuramente, mas entonces veremos cara a cara. Ahora conozco en parte, pero entonces conoceré como fui conocido. Y ahora permanecen la fe, la esperanza y el amor, estos tres, pero el mayor de ellos es el amor. El Salmo 119, versículo 105, nos dice que podemos desarrollar una visión espiritual aguda. Lámpara es a mis pies tu palabra, o sea, la palabra reveladora de Dios, la luz de la vida, y lumbrera a mi camino. Ahora vayamos a Salmos, capítulo 146. Voy a leer el versículo 5. Bienaventurado aquel cuyo ayudador es el Dios de Jacob, cuya esperanza está en el Eterno, su Dios. Saltando al versículo 8. El Eterno abre los ojos a los ciegos. Ahora pasemos a 2 de Pedro capítulo 1 y vamos a leer los versículos 3 al 5. Como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia, por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, para que por ellas llegaseis a ser participantes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. Vosotros también, poniendo toda diligencia por esto mismo, añadid a vuestra fe virtud, y a la virtud conocimiento. Cuando se trata de desarrollar la madurez espiritual y mejorar realmente nuestra relación con Dios, tiene que ser con toda diligencia. En las bienaventuranzas, Mateo capítulo 5 versículo 6, dice: bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Esto mejorará nuestra visión espiritual. Podremos ver cosas de cerca y de lejos. No habrá visión borrosa ni nublada. Regresando a 2 de Pedro capítulo 1, vamos a leer los versículos 5 al 7. Esto dice: vosotros también, poniendo toda diligencia por esto mismo, añadid a vuestra fe virtud, a la virtud conocimiento, y al conocimiento dominio propio, y al dominio propio paciencia, y a la paciencia piedad, y a la piedad afecto fraternal, y al afecto fraternal amor. Versículo 8. Porque si estas cosas están en vosotros y abundan, no os dejarán estar ociosos ni sin fruto en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Pero el que no tiene estas cosas tiene la vista muy corta, es ciego, o sea, está en total oscuridad, ha perdido la visión espiritual, habiendo olvidado la purificación de sus antiguos pecados. Por lo cual, hermanos, tanto más procurad hacer firme vuestra vocación y elección, porque haciendo estas cosas no caeréis jamás. Es una promesa concreta. Lucas capítulo 9 versículo 62. Y Jesús les dijo: ninguno que poniendo su mano en el arado mira hacia atrás es apto para el reino de Dios.
El que vuelve su mirada atrás es un uso incorrecto de la visión. Vayamos a Hebreos, capítulo 10, y vamos a leer los versículos 26 al 36. Porque si pecáramos voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por los pecados, sino una horrenda expectación de juicio y de hervor de fuego que ha de devorar a los adversarios. El que viola la ley de Moisés por el testimonio de 2 o 3 testigos muere irremisiblemente. ¿Cuánto mayor castigo pensáis que merecerá el que pisoteare el Hijo de Dios y tuviere por inmunda la sangre del pacto en la cual fue santificado e hiciere afrenta al Espíritu de gracia? Pues conocemos al que dijo: mía es la venganza, yo daré el pago, dice el Señor. Y otra vez el Señor juzgará a su pueblo. Horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. Pero traed a la memoria los días pasados, en los cuales también después de haber sido iluminados, o sea, aquí por la luz de Dios, sostuvisteis gran combate de padecimientos. Por una parte, ciertamente, con vituperios y tribulaciones fuisteis hechos espectáculo, y por otra llegasteis a ser compañeros de los que estaban en una situación semejante, porque de los presos también os compadecisteis, y el despojo de vuestros bienes sufristeis con gozo, sabiendo que tenéis en vosotros una mejor y perdurable herencia en los cielos. No perdáis vuestra confianza, que tiene grande galardón, porque os es necesaria la paciencia para que, habiendo hecho la voluntad de Dios, obtengáis la promesa. Así, hermanos, como dije al principio de este mensaje, a mí me ha pasado personalmente. A veces yo despierto en la noche y en nuestra habitación pues básicamente hay oscuridad total, pero ya cuando uno está acostumbrado, que conoce y ve el camino por donde uno camina, ya no necesariamente necesita entonces estar con la luz encendida para poder caminar en la oscuridad, porque ya automáticamente ya conocemos el camino y ya llegamos a si vamos a entrar en otra habitación o en el baño. Entonces, cuando en el sentido espiritual hablamos, cuando nosotros realmente tenemos la ley de Dios en nuestra mente y en nuestros corazones, la palabra de Dios viene siendo lámpara a nuestros pies y lumbrera a nuestro camino. Entonces nosotros caminamos en un mundo de tiniebla, un mundo de maldad. Ahora leamos una escritura aquí. Pasemos a Mateo capítulo 5 y vamos a leer el versículo 14. Vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder, ni se enciende una luz y se pone debajo de un almud, sino sobre el candelero y alumbra a todos los que están en casa. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Ahora pasemos a Juan, capítulo 1, versículo 5. Dice: la luz en las tinieblas resplandece, y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Entonces, hermanos, nosotros cuando conocemos el camino, no debemos tropezar con nada. Ya conocemos el camino y automáticamente caminamos por él. Y cuando nosotros tenemos a Dios en nuestra mente, en nuestro corazón, y obedecemos y hacemos todo lo que Él nos ordena, somos sus amigos, como Él lo dijo. Y así nosotros somos esa antorcha que brilla en lugar oscuro.
este mundo que está regido por el Dios de este mundo, el príncipe de la potestad del aire, el cual es tinieblas. Caminamos en un mundo de tinieblas. Pero si nosotros dejamos que la luz de Dios alumbre nuestro camino, que es la ley de Dios, es la obediencia a Dios, entonces no debemos tropezar. También quiero ir a otra escritura aquí para finalizar este sermón, y es relacionado al tiempo en que estamos viviendo. Muchos de nuestros hermanos dispersados, lamentablemente, creen que tienen la luz de Dios y se han desviado ellos mismos y están en una actitud laodiciana. Pasemos a Apocalipsis capítulo 3 y vamos a comenzar el versículo 14. Y escribe al ángel de la iglesia en la Odisea: he aquí el amén, el testigo fiel y verdadero, el principio de la creación de Dios, dice esto: yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente, ojalá fueres frío o caliente, pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Porque tú dices: yo soy rico y me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad, y no sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Por tanto, yo te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego, para que seas rico, y vestiduras blancas para vestirte, y que no se descubra la vergüenza de tu desnudez. Y unge, él aquí exhorta que unge tus ojos con colirio para que veas. Yo reprendo y castigo a todos los que amo. Sé pues celoso y arrepiéntete. He aquí, yo estoy a la puerta y llamo, y si alguno oye mi voz, abriré la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Al que venciere le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Entonces, hermanos, estamos hablando aquí que estamos caminando, como antes mencioné, en un mundo de oscuridad, de tinieblas, pero la luz de Dios alumbra nuestro camino, y esa luz son los mandamientos de Dios y estatutos y decretos. Y cuando hacemos las cosas que Dios nos ordena, el rostro de Dios se ilumina sobre nosotros y nos bendice. Pero no caigamos en que pensemos en que estamos totalmente haciendo lo correcto sin habernos examinado a nosotros mismos, porque ahí podemos caer en el mismo error que cometió Job, que pecó él en su autojusticia. Así que sometámonos a Dios y Él nos guiará y nos enseñará a caminar rectamente. Pidamos a Dios que venga a su reino y que podamos nacer dentro de su familia como seres espirituales. Él también da la opción para aquellos que realmente no están teniendo una visión espiritual, que unjan sus ojos con colirio para que vean. Así, hermanos, oro por ustedes y exhorto a que, como dice la Escritura, que oren los unos a los otros y que tengamos un mismo sentir, un mismo pensar que hubo en Cristo Jesús, y que podamos tener la máxima estatura que tuvo Jesucristo, nuestro Señor y Salvador. Hasta aquí este mensaje. Les habló Carlos de Aponte para la continuación de la Iglesia de Dios. Hasta la próxima, mis queridos amigos y hermanos.